saludo cordial a todos ustedes. Bienvenidos a este tutorial. Soy María Gertrudis Roa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, y en el día de hoy vamos a trabajar la prueba de Wilcoxon, prueba U, que es una prueba de variación entre variables ordinales y numéricas no normales para muestras relacionadas. Tenemos el siguiente problema: una submuestra aleatoria de 25 trabajadores colombianos para estudiar si hubo cambios en las condiciones laborales de estos trabajadores con la llegada de la crisis económica en Europa. Se selecciona entre las variables la jornada laboral semanal en horas entre los años 2007 y 2010 para analizar si existen cambios en estos dos periodos. En la columna 2 encontramos la medición para los 25 trabajadores y en la columna última encontramos la medición para el año 2010. Ofrecemos un resumen de los resultados donde encontramos que tienen una mediana igual a 40 horas, que es la jornada laboral allá, y en el 2007 un rango intercuartílico de 8 horas y lo mismo un rango de 10 horas para el 2010. Estos serían los estadísticos pertinentes para una variable no normal. La pregunta entonces es si existen variaciones en el número de horas trabajadas en la jornada laboral de los trabajadores colombianos en el 2007 y el 2010. La hipótesis entonces que tendríamos que formular sería de que no existe variación en el número de horas trabajadas en la jornada laboral semanal de los trabajadores colombianos entre el 2007 y 2010. Y la hipótesis alternativa diría que existe variación. En términos estadísticos, la hipótesis nula sería que la mediana de la diferencia es igual a 0, y la hipótesis alternativa es que la mediana de diferencias es diferente de 0. Para ello determinamos un nivel de significancia del 5% de error, y para seleccionar la prueba definimos que el tipo de análisis es de variación, que los datos son muestras relacionadas, que son variables numéricas no normales, porque al aplicar la prueba de normalidad, que en este caso se utiliza Shapiro-Wills porque es una muestra de menos de 50 casos, encontramos con que ambas variables son no normales. Eso nos lleva a decantarnos por la prueba Wilcoxon, que es la indicada para este tipo de datos. Hablemos de la prueba Wilcoxon o prueba U. Es una prueba no paramétrica, por eso se utiliza para variables no normales, cuya función es comparar el cambio en la distribución de dos mediciones de una variable ordinal o numérica no normal en un mismo sujeto, para determinar que la diferencia de las medianas no se debe al azar ni a la manera como hemos recabado la muestra, sino que obedece a diferencias intrínsecas de las personas. Es decir, por eso se dice que es estadísticamente significativa. La prueba mediana no trabaja con los valores reales de la variable, sino que trabaja con la mediana de rangos ordenados con medidas que son repetidas y por tanto las variables son mellizas. Esto se trabaja por parejas para cada sujeto. Es muy útil para diseños de investigación longitudinales en los que cada elemento actúa como su propio control. El mejor ejemplo que tenemos aquí es una tabla donde podemos ver que Juan Camilo López se le aplicó una muestra en el momento 1 y luego se le aplica el mismo instrumento en el momento 2 y que se utiliza para variables ordinales, variables de escala, cuya característica es que son no normales. La prueba de Wilcoxon comienza con la t, que es igual al valor mínimo que hay entre la suma de los rangos ordenados positivos y la suma de los rangos ordenados negativos. Por eso, la U de la prueba es igual a la t mínima, es decir, al menor valor. Para generar los resultados tenemos que seguir 8 pasos. Primero, generar los residuos con la letra D entre las variables del tiempo 1 y las variables del tiempo 2.
Luego tenemos que eliminar los residuos de 0 que no aportan. Luego tenemos que ordenar de menor a mayor los residuos de sin tener en cuenta los signos. Luego tendremos que asignar los rangos de orden a los residuos. Si se presentan empates, tenemos que hacer el proceso de desempatar, sumar los rangos positivos y negativos de forma separada y luego tenemos que definir la U con la T mínima. A continuación, entonces, vamos a mirar el procedimiento. Aquí tenemos nuestros datos, explicaré paso a paso. Entonces, vamos a generar los residuos. Los residuos se generan, la D de diferencia es igual a la resta del tiempo 1 menos el tiempo 2. Miremos aquí el sujeto número 1, que en el 2007 trabajaba 40 horas y en el 2010 trabajaba 40 horas. Por eso la resta es 0. Si vemos el sujeto 12, en el 2007 trabajaba 45 horas semanales, en el 2010 trabajaba 40 y por eso la diferencia es 5, es una diferencia positiva. Pero hay personas como el trabajador número 14 que en el 2007 trabajaba 45 horas, en el 2010 52 horas. La resta nos da menos 7. Y así sucesivamente. Posteriormente, entonces, la idea es que todos estos 11 valores que son 0, ya no los vamos a tener en cuenta para la construcción de nuestros resultados, porque ellos sencillamente muestran la invariabilidad de las jornadas de trabajo. Organizamos de menor a mayor, en este caso ya estaban de menor a mayor. Vamos a asignar los rangos de orden. No tenemos en cuenta los ceros para que no nos generen contaminación visual y empezamos a asignar de uno en adelante hasta que se llegue al último caso. Y sucede que aquí encontramos una situación interesante. Encontramos con que hay dos sujetos que tienen una diferencia de 8 horas. Este es negativo y este es positivo. Y sin embargo tienen rangos distintos, 4 y 5. Esto es un error, tenemos que desempatarlos. Entonces, desempatar los rangos iguales se hace mediante generar el promedio entre los rangos ordenados. Nosotros, a partir de la asignación de rangos, ya no vamos a trabajar con los valores originales de la variable, sino que todos nuestros cálculos se van a basar en los rangos ordenados. En este caso, con este 8 repetido, lo que vamos a hacer para desempatar es sacar el promedio entre 4 y 5, que es 4,5, y así sucesivamente. Luego tenemos que sumar los rangos positivos y los rangos negativos de forma separada. Entonces, esta suma de rangos positivos y negativos, empecemos por los valores negativos que son 4. 1, 2, 3 y 4 que han estado marcados aquí con gris. Entonces sumamos 3, 4, 5, 7 y 7 y esto nos da 21,5. Y así lo hacemos para las T's positivas que son más largas, cuyo resultado final es 83,5. En ese momento, para poder generar la T mínima, lo que hacemos es que nos quedamos con el valor más bajo, que es 21,5. Lo que tendríamos que hacer después es normalizar el T mínimo a una distribución Z para poder hacer la interpretación y generar la significación asintótica, que es la única que nos puede determinar si nos quedamos con la hipótesis nula o con la alternativa. Aquí está la fórmula, por eso se dice ZU de Wilcoxon, donde aparece aquí la T mínima y todos los demás valores son el valor de la muestra, que es 25. Por motivos de tiempo no vamos a sustituir la fórmula aquí, pero se ha generado los datos a través del software SPSS y encontramos con que los rasgos negativos, tal como lo vemos aquí, los resultados son exactamente igual, aunque aquí lo hace a la forma inversa. Ahora vamos a generar el procedimiento en SPSS y esta es la sintaxis. Estos son nuestros datos de los 25 trabajadores colombianos y vamos a analizar pruebas no paramétricas, muestras relacionadas, campos, a seleccionar nuestras dos variables, vamos a configuración, personalizar pruebas y le damos clic a la prueba de Wilcoxon, ejecutar.
Tenemos aquí nuestros resultados. Vemos que se nos genera el cuadro de resumen de contraste de hipótesis, donde tenemos aquí la formulación de las hipótesis nulas de acuerdo a la retórica del SPSS. Aquí nos dice que se trabajó con la prueba de rangos con signo Wilcoxon y tiene una significación de 0,51. Como está por encima de 0,5, nos dice que nos quedemos con la hipótesis nula. El estadístico de prueba, el cuadro de los rangos, donde vemos las diferencias positivas y las diferencias negativas. Ahora vamos a conocer otro camino que aporta información adicional a la registrada por esta vía. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, 2 muestras relacionadas y vamos a incluir las 2 variables y aparece Wilcoxon por defecto. Le damos a aceptar, se nos genera la información que corresponde con nuestros datos y luego nos genera aquí la distribución estadística Z con la significación asintótica. Por esta vía no se genera la prueba de contraste de hipótesis. La interpretación de los resultados nos dice que la prueba de Wilcoxon de menos 1,96 con un error del 5,1% propone que se conserve la hipótesis nula que afirma que la mediana de la diferencia de las 2 variables es igual a 0. Por lo tanto, no hay cambios estadísticamente significativos en el número de horas trabajadas a la semana por los trabajadores colombianos. Entonces aquí tenemos la información desagregada, el resultado con distribución Z. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención.